Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, Dios inició una obra. Él la viene perfeccionando, ¿cierto? Oiga, ¿cómo se siente usted hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? Acuérdese antes de conocer a Cristo, quién era. Y acuérdese lo que es usted hoy, por la gracia del Señor. Amén. Bueno, se le está recordando a todos el voto pro piano, ¿cierto? Pro piano. Recuerde que los muchachos de alabanza, José y todos los muchachos, están en la parte de afuera esperando pues ese aporte y así poder estrenar piano. ¿Qué opinan ustedes? Porque el piano que había, este piano es el de mi hijo Santi. El piano que había lo donamos para la iglesia de abajo. ¿Qué opinan? Ay, no les gustó. No les gustó. Pero tranquilo, hermano, que vamos a conseguir otro mejor. ¿Cierto que sí o no? Bueno, gracias al Señor, porque es que la idea es que la obra de abajo también tenga sus propios instrumentos. Gloria al Señor. Entonces eso es para el mismo bolsillo, ¿cierto? El mismo propósito. Gloria al Señor. Entonces no olvidemos pues, mis hermanos, que todos estamos dentro de la obra de Dios. ¿Cierto que sí? Y yo le he dado un título a este mensaje en esta hora. No detengas el proceso de Dios en ti. No lo detenga. Esto hermano, esto va en aumento. No podemos quedarnos estancados. No podemos tirar los cargos como algunos lo han hecho, sino al contrario, adelante con Cristo, ¿cierto? Sirviéndole cada vez mejor. Y dice la Escritura, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Soberano Dios y Padre del cielo, en tu gracia estamos, bajo tu dirección, tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú has sido demasiadamente bueno con nosotros. No tenemos con qué pagarte todos los beneficios recibidos. Estamos creciendo, vamos avanzando, Señor. El proceso tuyo en nosotros no se ha detenido, no queremos que se detenga. Seguimos adelante, perfecciónanos, ayúdanos, queremos crecer para tu gloria y tu honra. Háblanos, Señor, como solo tú sabes hacerlo, y predico en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Siéntense, tengan la amabilidad, mis queridos hermanos. No detengas el proceso de Dios en ti. Amén. ¿Usted sí cree, hermano, que Dios ha hecho algo en su vida? Eso no lo podemos ignorar, ¿cierto? ¿Cómo ignorar la obra de Dios en nosotros? ¿Cierto? Así como crece el bebé en el vientre de la madre, ¿cierto? Muchos la ignoran, pero yo creo que aquí en esta hora no hay ni uno que pueda ignorar la obra de Dios en él. ¿Cierto? Gloria al Señor. Todos hemos pasado por el proceso de Dios en esta manera. Mire, cuando llegamos aquí a la iglesia, ¿cómo llegamos? ¿Sí se acuerda usted cómo llegó? O sea, yo me pongo a hacer o a retroceder mi mente a pensar el día que yo entré por esa puerta. Que yo entré por esa puerta. Y yo miro hoy y yo le tengo que dar gracias a Dios. Y lloro. De verdad lloro. Porque si no hubiera sido así, yo no estaría vivo. Y muchos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo. No estaríamos vivos. Hace tiempo nos hubieran enterrado. Y hubiéramos partido a la eternidad sin Dios, sin salvación.
asegurados con la condenación eterna. Pero ¿qué somos hoy? Hoy somos salvos, que es el milagro más grande. El milagro más grande es la salvación. Hoy somos salvos por su gracia. Ahorita en las horas de la tarde vamos a bautizar unos nuevos hermanos. Hoy, así como ellos, van a recibir la salvación. Así como un día la recibí yo en las aguas bautismales, hoy la van a recibir ellos. Escuchen lo que dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Y para poder alcanzarla, entramos en el proceso de Dios. Para poder alcanzar esa salvación, tuvimos que llenar unos requisitos. Y primero comenzó, hermano, la obra de Dios cuando oímos la palabra. Mire, es el único mensaje que tiene poder para cambiar al hombre. Es el único mensaje que tiene poder para salvar al ser humano. Y todo comienza escuchando. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y ahí inició el Señor el proceso. Cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Luego de que oímos, creímos. Porque aquí la fe es indispensable. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y creer es tener fe. Amén. Creímos al mensaje. Luego de oír y creer, nos arrepentimos. Paramos de pecar. Mire la obra del Espíritu en nosotros. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Eso no es la predicación del pastor, no es la obra de Dios en usted. En cada uno individual. Mire, tan lindo Dios, ¿cierto, hermano? Que en cada uno empieza una obra. Y es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Comenzó desde que oímos, luego creímos, luego nos arrepentimos. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando pasamos a este altar llorando, yo pasé llorando a este altar, pidiendo misericordia a Dios, reconociendo que era un vil pecador, porque la verdad es, pecadores somos. Y yo recuerdo ese día cuando Argemiro Zapata predicaba, hermano, eso se sentía algo tan lindo. Dios lo usaba de una manera tan hermosa, que muchos caímos al altar. ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto? Muchos caímos al altar. No era Argemiro, era Dios llamándonos, ¿cierto? Era la obra del Espíritu Santo en nosotros. A Él sea la gloria, ¿cierto, hermanos? Y así como muchos de ustedes, hermanos, nos han escuchado predicar la palabra del Señor y también han caído al altar. Pero no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Y caímos al altar arrepentidos de haber ofendido a un Dios tan bueno. Oiga, de haber ofendido a un Dios tan bueno. Porque ¿cuánto lo ofendimos? Y si usted dice que no, entonces no está arrepentido. Porque una de las cosas importantes en la persona es reconocer que es pecador. Una de las cosas importantes para Dios poderlo salvar a uno es reconocer que uno lo necesita a Él. Es reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, lo malo que somos. Porque solo los enfermos necesitan médico. ¿Es así o no? Un aliviado no necesita médico. Entonces los que nos reconocimos enfermos,
Desde la planta del pie hasta la cabeza, caímos a los pies del Maestro para que Él nos sanara, quitara esa enfermedad terrible que había en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, que era el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y caímos arrepentidos, la obra del Espíritu de Dios en mí. Bendito el nombre del Señor. No detengamos la obra de Dios. Dejemos que Dios siga haciendo lo que Él sabe hacer. Es más, lo que Él tiene que hacer en usted para podernos salvar, para podernos llevar, porque ya muy pronto está nuestra redención, hermano. Nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo. Amén. Y luego de oír, creer, arrepentirnos, vino el bautismo, que es un sentir que pone Dios. Aquí nadie se puede obligar a bautizar. Usted no puede decirle a su hijo, usted no puede decirle a nadie, mire, bautice que usted está muy viejo y se va a perder. No, eso es un sentir entre Dios y el hombre. ¿Es así o no? Y cuando Dios pone el sentir en el hombre tiene que estar atento, porque si fue bueno para oír la palabra, también tiene la capacidad de oír el llamado de Dios que le dice: bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque más de 3,000 personas oyeron cuando Pedro se puso en pie y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice la Escritura, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es algo entre Dios y yo. Usted no me puede obligar a mí a bautizarme. Usted no puede obligar a su hijo a bautizarse. Y una de las cosas que le digo a los hijos de los hermanos que van a hacer la enseñanza prebautismal, les digo: mire, usted no se puede bautizar porque su papá es bautizado o porque su mamá es bautizada, no. Usted se tiene que bautizar porque usted siente en su corazón el bautismo en el nombre de Jesús, después de haber oído, después de haber creído, después de haberse arrepentido. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ese proceso inició en nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuánto hace que fue bautizado usted? Y le cuento, y ahí vamos. Gloria al Señor. El proceso va. Algunos, Dios, que comenzó en nosotros la buena obra, la ha ido perfeccionando. Pero sabe una cosa, mi querido hermano y mi querida hermana, es necesario el bautismo del Espíritu. San Mateo capítulo 3, versículo 11, que también hace parte de la obra de Dios en mí. Porque la obra de Dios, hermano, es de muchos pasos. Yo no puedo quedarme con el bautismo en agua. No, yo no puedo quedarme ahí. Yo tengo que seguir insistiendo, no. Yo tengo que seguir creciendo. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es tan importante el bautismo del Espíritu. Vital, hermano. Bendito el nombre del Señor. Es que la vida antes de conocer a Cristo es una vida desordenada. La vida después de conocer a Cristo es una vida de transformación, de cambio. Pero una cosa es la vida
antes del bautismo del Espíritu y otra es la vida después del bautismo del Espíritu. ¿No lo cree? Se lo dice a alguien que ha pasado por ese proceso. Es muy importante oír, creer, arrepentirme y bautizarme, pero hermano, es tan lindo cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Esto es importantísimo en el proceso de Dios. Por eso yo les decía ahora, no detengamos el proceso de Dios en nosotros. No lo detengamos. En el proceso de Dios, todo depende de mí. ¿No lo cree? Oiga, todo depende de mí. Si quisierais y oyereis. Porque si hay algo, el querer crecer en Cristo es nuestro. Oiga, el querer que el proceso de Dios se perfeccione en mí es de cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Es tan importante porque Dios cuenta con nosotros. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso es importante, Dios cuenta con usted. Es más, yo se los he compartido. Dios obra en su vida hasta el día que usted se lo permita. Porque Dios no obliga a nadie. Vea, Dios dio su Espíritu Santo a todos nosotros. El bautismo del Espíritu Santo a todos nosotros. Es usted el que lo tiene que recibir. Que el Espíritu Santo ha sido dado. Y es usted el que lo tiene que recibir. Oiga, y la vida es tan diferente después de que se recibe el Espíritu Santo. Se notan unos cambios, hermano, tan lindos en esa persona. Gloria al Señor. Esto es importantísimo en el proceso de Dios. Toda esta obra que hemos compartido hasta aquí es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero dentro de esta obra está el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Lo creemos o no lo creemos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta etapa del bautismo del Espíritu Santo es denominada la etapa de la perfección. Dios comienza, hermano, el Espíritu Santo comienza a santificar de tal forma a ese creyente que lo dota y lo capacita de muchas cosas bonitas para que ese creyente crezca. No te detengas, sigue adelante. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la facultad, y a la facultad dada por Dios de detener la obra de Dios o que la obra de Dios avance. Aleluya. Por eso las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Porque hay muchas personas que la han tomado muy deportivamente y creen que con solo llegar a la iglesia y ya, y bueno, y se olvidan que el proceso de Dios avanza. El proceso de Dios tiene que salir adelante. Es que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La etapa pasada, la etapa de oír, creer, arrepentirse y bautizarse, la etapa pasada es la etapa del convencimiento, que es la obra del Espíritu Santo, donde Dios abre sus ojos. ¿La cogió o no? Donde Dios abre sus oídos para que oiga y entienda la palabra. Donde Dios abre el entendimiento, pero es la obra del Espíritu Santo.
Gloria al Señor Jesús. Y es la etapa del convencimiento. Y también en esa etapa viene transformación, que es la misma obra de Dios. Y la palabra que tiene poder llega al corazón del hombre y lo transforma. ¿O no es así, iglesia? Porque es que la palabra de Dios es una semilla que cae en buena tierra, porque es necesario que caiga en buena tierra, porque hay diferentes terrenos. Pero bueno, yo creo que los que estamos aquí, la semilla cayó en buena tierra. Oiga, sí cayó en buena tierra, ¿o no? Oiga, ¿en cuántos cayó en buena tierra? Esa tierra es usted, su corazón. Amén. Esa es la etapa del nuevo nacimiento, hermano. Porque el nuevo nacimiento es transformación, cambio de mentalidad, cambio de miras, cambio de vida. Gloria al Señor, que es la misma obra del Espíritu Santo en nosotros. La etapa pasada era la etapa del convencimiento y transformación, reflejada en estos versículos. Mire, capítulo 2, versículo 36 hasta el verso 41 de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mire, esa es la etapa del convencimiento. El llamado de Dios, ¿cierto, hermano? El llamado de Dios al corazón del hombre. Dice el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire cómo los convenció el Espíritu Santo. ¿Sí o no? La etapa del convencimiento. ¿Cómo los convenció el Espíritu Santo? ¿Cómo los convenció la predicación de Pedro, que iba cargada con la unción? Pedro venía de Pentecostés, hermano. Venía cargada con la unción de Dios, y la unción de Dios es la que convence al hombre. Alabanzas al Señor. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, la etapa del convencimiento. Y el verso 41 dice: y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La obra de Dios comenzó desde que empezaron a oír, y el Espíritu Santo les abrió los ojos, y el Espíritu Santo les abrió los oídos para que oyeran claramente. Pero el Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que comprendieran que estaban en pecado y que se iban a perder. ¿No es así? ¿No es lo mismo que Dios hizo en usted? ¿No es lo mismo que Dios ha hecho en estas personas que van a ser bautizadas en las horas de la tarde? Pero la obra de Dios no queda ahí. La obra de Dios prosigue. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 15 y 26. Alabanzas al Señor. Por eso yo no puedo detener la obra de Dios. Yo no puedo relajarme y decir: ya soy bautizado y ya. Sí, eres salvo, pero recuerda que necesitas recibir poder. Porque es que indiscutiblemente en este camino, esto es una batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para hacer frente al enemigo es necesario hacerlo frente con el poder que Dios da. Porque esto no es con espada, esto no es con ejércitos, esto no es con capacidades humanas. La única forma de pelear es a través del Espíritu de Dios. No dicen amén, pero es cierto. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Vamos a leer el verso 15. San Juan 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Se lo estaba diciendo a los apóstoles, se lo estaba diciendo a aquellas personas que estaban escuchando la palabra del Señor, ya bautizadas. Hombres y mujeres ya bautizados. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto no lo puede recibir la gente de afuera porque no le ve ni le conoce. Y si no le conocen, entonces ¿qué van a recibir? Pero ustedes lo conocen. Van, ustedes que han sido bautizados, lo conocen. Alabanzas al Señor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará en vosotros. Por eso dijo el Señor, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y eso se hizo efectivo ¿cuándo? En Pentecostés. Todos eran bautizados en el nombre de Jesús. Todos fueron bautizados. Pero ¿qué faltaba en Pentecostés? El bautismo del Espíritu Santo y fuego. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y por este motivo, hermano, es que uno ve la diferencia entre una persona que no ha sido llena del Espíritu Santo y entre una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Tu vida, si te pones a mirarla antes de conocer a Cristo, tú eras un desorden. Yo era un desorden, ¿o no? Pero recibimos el bautismo en agua, recibimos la obra del Espíritu Santo en nosotros y comenzamos a ser cambiados y transformados, ¿cierto? Comenzamos a ser mudados en otro hombre. Pero ya después del bautismo del Espíritu Santo, se deja ver otra clase de persona. Una cosa es usted ver a Pedro antes de Pentecostés y era bautizado. No, iglesia. Oiga, una cosa es usted ver a Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo y después de ser lleno del Espíritu Santo. Usted ve que la actitud de Pedro, aunque ya era bautizado, todavía era muy carnal. Y todavía pensaba muy diferente. Oiga, y hasta actuaba muy diferente. No sé qué tiene el Espíritu Santo, pero lo único que sé es que obra un milagro tan grande en la vida del hombre. Es un milagro tan grande que opera Dios en uno. Esa es la obra de Dios. Gloria al Señor. Pedro también pasó por el creer. Pedro también pasó por el proceso del arrepentimiento. Pedro también pasó por el proceso del bautismo. Gloria al Señor. Etapa en la que muchos van ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro presentó algunos cambios antes de Pentecostés, ¿o no? Presentó algunos cambios. Gloria al Señor. Pero Pedro todavía dejaba ver en él mucha carnalidad. ¿No lo cree? Se los voy a mostrar. Pedro dejaba ver en él mucha carnalidad. Todavía, lógico, él necesitaba pasar por Pentecostés, por el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Necesitaba pasar por el proceso de Pentecostés. Porque Pedro era de un temperamento fuerte, colérico. Con facilidad se airaba. ¿O no? Mire, hermano. Entonces los compartí a los hermanos esta mañana. El Espíritu Santo, vea, es el control en el creyente. ¿Está viendo esto? Apago el televisor, lo enciendo
Así es el Espíritu Santo. Controla mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, mi forma de ser. Por algo dice el Señor: sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque cuando la vida del hombre está llena del Espíritu Santo, no hay lugar para otra cosa. Pero cuando la vida del Espíritu, cuando la vida del hombre está vacía, llega el muchacho inconverso y le mata el ojo y ya se va detrás de él. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, mátele los ojos que quiera, pero ya sigue a Cristo. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo escucharon, iglesia? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque cuando la vida está llena, que la copa está rebosando, no solamente tiene para él, sino para darle a los demás. El salmista decía: mi copa está rebosando. ¿Y qué es algo que se rebosa? Es algo que se derrama. La vida llena del Espíritu Santo es otra. No se deja mover fácil por los impulsos de la carne. No se deja mover fácil por la ira. Y aunque a todos nos da ira, está el control. Que le dice: bájele, bájele, bájele. Y ese que está todo airado, ay, sí. Ay, perdóneme, hermano. Es que se me subió. Eso hace el Espíritu. Eso hace el Espíritu. Y por eso ve usted a Pedro, un hombre con mucha carnalidad. A él le tocaba pasar por Pentecostés. Necesitaba el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿O no es así? Era colérico, fuerte. ¿Y cuántos coléricos sabemos aquí? Yo soy uno de ellos. Pero ¿sabe qué me controla? Ay, el Espíritu Santo me controla. Ustedes a veces me sacan una piedra. ¿Sí me escucharon? Mire lo que vieron ahora. Si uno no estuviera lleno del Espíritu Santo, eso lo mata. Yo creo que si uno no fuera lleno del Espíritu Santo, hermano, cogería a veces esto y me voy, sale corriendo más bien. Esto porque es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Gloria al Señor. Y él era colérico como yo. Sí. Tosco. Poco prudente era Pedro. Antes de Pentecostés. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro era tosco, colérico, imprudente. Tanto que el Señor una vez le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Se acuerda a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Pobrecito Pedro. Yo creo que ese día Pedro, ¿cómo así me dijo diablo? Porque hasta le faltaba conocimiento, ¿cierto? Me dijo diablo. Apártate de mí, que Satanás, que me eres tropiezo. Que eso le diga el Señor a uno. Yo creo que uno a llorar todo el día. ¿Sí o no? Alabanzas al Señor. Mire, es que Pedro antes de Pentecostés era uno. Claro que antes del arrepentimiento, el bautismo y todo, era otro, era malo, perverso, ¿cierto? Pescador de hombres, pescador de peces. Y después de que se arrepintió, se convirtió, desde hoy serás ¿qué? Lo convirtió. Oiga, lo convirtió el proceso de Dios, ¿cierto? Pasó de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Pero después de Pentecostés, ay, bendito el Señor, la obra del Espíritu Santo. Pero antes de Pentecostés, desenvainó la espada y le cortó la oreja al muchacho. Mírelo. ¿Sí o no? ¿Usted cree que un hombre lleno del Espíritu Santo con la copa rebosando ni espada tiene? Lleva esta espada
Pero él va a manejar una macheta. Uno lleno del Espíritu Santo va a tener una navaja en el bolsillo. ¡Qué peligro! Dígame, uno lleno del Espíritu Santo con un revólver aquí. ¿Ah? Una rabiecita que le haga dar al diablo y ¡taque! Allá cayó. ¡Qué peligro! Es que ni revólver compra, porque él aprende a confiar en Dios. Porque es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, con la copa rebosando, créame, hermano, que es otro. Aquí en esta vida llena del Espíritu Santo, no hay lugar para otro, porque es que no cabe. Aquí no cabe la arrogancia, aquí no cabe la altivez, aquí no cabe la fornicación, aquí no cabe el adulterio, aquí no cabe la mentira, porque está lleno. Y una cosa llena, rebosando, no le cabe nada más. Por algo le decía Pablo a Timoteo: antes bien sé llenos. No se embriague con vino, o sea, no se embriague con las cosas de este mundo. Llénese del Espíritu Santo. Y cuando esto está lleno, no hay lugar para nada más. ¿Qué le va a caber a esto, hermano? No le cabe nada. Por eso tenés que venir a ayunar, hermano. Tenés que venir más temprano al culto a buscar a Dios en oración. Tenés que orar en casita y tenés que hacer vigilias en tu casita. Tenés que coger esta carne y doblegarla, someterla al poder del Espíritu. Amén. Por eso el Señor te dice a ti: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando estás lleno del Espíritu, la carne está crucificada. La carne está vencida, porque no puede moverse, porque hay un control sobre ella que le dice: no hagas, no hagas, y no lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. Un aplauso para él, hermano. Ella está flojo de lengua, Pedro, antes de Pentecostés. Rápido de lengua: Señor, contigo hasta la muerte. Y le dijo al Señor: no, hombre, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y no fue así. No fue así. Bendito el Señor. Pedro niega al maestro. Porque es que cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, sí, la obra de Dios está en él. La obra de Dios está en usted. Pero hombre, no la detengas. Seguí buscando. Dios tiene mucho que darnos. Y perdóname, no es tanto plata ni cosas terrenales. Esas son añadiduras. Pero lo que tú y yo necesitamos es ser ricos en Cristo. Ser ricos en Dios. Y la riqueza de Dios no consiste en dinero, ni en comida, ni en vestido, ni en zapatos, ni en nada de eso. Los tesoros de Dios no consisten en nada de eso. La riqueza de Dios consiste en riqueza espiritual. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pedro se descarrió. ¿Sabe cómo lo encontró el Señor Jesús en el mar? Se estaba bañando desnudo. ¿Estaba mal Pedro o no estaba mal? Estaba mal. Por la restauración de Dios. Bendito el Señor. Jesús lo encontró bañándose desnudo. Pedro, en cierta forma, ve movida su creencia con facilidad. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, usted sabe que yo lo amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. ¿O no? Pero cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, no se deja mover fácil. Bueno, así lo pienso yo. La importancia del ser llenos con el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Aleluya. 8, versículo 14. Porque todos, y lo vamos a leer, permítame, yo le digo hasta el 17, listo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿no? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que la obra del Espíritu Santo, hermano, es hermosa. Pero el bautismo del Espíritu Santo, eso es un milagrazo, hermano. Eso es un milagrazo en mí. Por eso Pedro necesitaba pasar por Pentecostés. Urgentemente Pedro necesitaba. Por eso el Señor le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Le dijo: quédense, no se vayan a mover de allá hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y en Pentecostés Pedro necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y después de Pentecostés, Pedro ya fue otro. Ya Pedro fue otro. ¿Se acuerda el que lo negó? Cuando lo negó, perdón, que el gallo cantó. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dice la preciosa palabra del Señor. Versículo 20 dice: gloria al Señor Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y súmele esta, 5:29, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo ve? ¿Lo ve que es otro? ¿Qué espíritu ve usted ahí, hermano? Usted ve al Espíritu Santo vivo en él. Mire, esa es la obra de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Mira, Pedro, después de Pentecostés, hombre, ahí se convirtió lo que le dijo el Señor: serás pescador de hombres. Después de Pentecostés se convirtió en un gran evangelista. Y por eso la lectura que tomamos ahora, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro en ese momento tiró la atarraya y cogió ¿cuántos peces? Más de 3,000. ¿Era otro o no era otro? ¿Era otro o no era otro? Ya no es ese que cortó oreja, es ese que ganaba almas. Ya no es ese que lo negó, ya es ese que se paraba enfrente y decía: bueno, a ver cómo es que es, pues. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, mi hijo. Y si nos toca morir por causa de Jesús, morimos. Mire, ¿da poder o no da poder? Ya era un hombre de poder. ¡Aleluya! Hechos 5:15, la sombra de Pedro. Los paralíticos se levantaban, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar ¿quién? Para que al pasar ¿quién?
Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Por qué? Que la unción que había en él, el poder que había, mire, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno, no le cabía al mundo. Esa es la palabra cierta. Estaba lleno del Espíritu, no le cabía al mundo, no le cabía la arrogancia, no le cabía la altivez, no le cabía nada de eso. Estaba lleno, es que venía de Pentecostés. Por eso la vida hay que mantenerla llena. Porque a veces menguamos, porque él también, a pesar de que fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a menguar. Y ustedes saben el problema que se metió con Pablo, que Pablo lo tuvo que exhortar y amonestar. ¿Sí o no? La vida se necesita estar llena del Espíritu Santo, porque la vida llena del Espíritu Santo no le da lugar a otras cosas. Alabanzas al Señor. Necesitamos ser revestidos de poder de lo alto, ¿sí o no? Ahí puede ver usted a otro Pedro, porque ya en Pedro comenzó el Espíritu Santo a tomar protagonismo en él. Ya era un hombre guiado por el Espíritu. Ya era un hombre que predicaba y la gente se convertía. Ya era un hombre que se paraba frente a las autoridades superiores del pueblo y defendía a Cristo. Defendía el Evangelio, defendía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, usted necesita ser lleno del Espíritu. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Créame que a mí a veces la copa en uno mengua. Sí, yo he sentido que la copa de Dios en mí mengua. Y ahí es donde yo entiendo lo que le dijo el Señor a través de Pablo a Timoteo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas, hay dificultades. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, si una persona se llena del Espíritu Santo aquí, ya, habla en lenguas y la copa rebosa, ¿usted cree que se va a descarriar fácil? ¿Usted cree que se va a levantar y va a decir, no, yo de aquí me voy, no vuelvo? Jamás. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se aparta fácil, no se descarría fácil, enfrenta y sale victorioso. Póngase en pie, hermano. Usted y yo, todos, desde el que habló en lenguas hace 15 años y 20 años, hasta el que no ha hablado en lenguas por primera vez, todos necesitamos ser revestidos con el poder de lo alto. Cierre sus ojos, levante sus manos, dígale: Señor, lléname. Si ya has sido bautizado, dile: lléname. Si no has sido bautizado con su Espíritu, dile: bautízame, Señor, con tu Espíritu. Yo necesito ese poder. Por algo el mismo diablo lo dijo, hermano, cuando los discípulos imponían las manos sobre muchos y recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Porque es que el diablo sabe, hermano, que con el poder del Espíritu Santo se hacen maravillas, que con el poder del Espíritu Santo se hacen cosas grandes. Soberano Dios y Padre del cielo, gracias. Ayúdame. Revístenos de poder. No detengas tu obra en mí. No detengas tu obra en mí, Señor. Yo necesito perfección. Yo necesito que sigas obrando en mí. Yo necesito que sigas soplando en mí aliento de vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.